Buenas, en este video vamos a resolver la pregunta número 1 de la segunda práctica calificada del curso de Ingeniería de Termodinámica para Ingeniería Química 1 del ciclo 2021 de la UNI, del FQT. Ahora nos dicen en la pregunta, un gasoducto distribuye por todo el país gas natural que es impulsado por compresores centrífugos impulsados por turbinas de gas. Suponemos que dicho gas natural es solamente metano, que el diámetro de la tubería es 0,2 metros y que el gas entra al compresor a 300 Kelvin y 105 kPa. La velocidad del metano que entra al compresor vale 4 metros sobre segundo, el proceso de compresión es isentrópico y la presión de descarga vale 700 kilopascales. Determinamos A, la velocidad máxima en kilogramos sobre segundo, B, la temperatura de descarga y C, la potencia requerida. Tenemos los datos para el metano, que son el Cp es igual a 2,1347, el Cv 1,6164, el R, que es igual a 0,5138 kJ sobre kilogramo Kelvin, y el K, que es igual a 1,321. Ahora vamos a la solución. Para el ítem A tenemos que hallar la velocidad máxima. Para eso tenemos que primero hacer el flujo máximo de salida es igual al flujo máximo de entrada, como solamente hay una salida y una entrada, que es igual al flujo máximo. ¿Ya? Este flujo máximo, que es la velocidad máxima que nos piden, es igual a 1 sobre volumen específico por el flujo volumétrico, que sería la velocidad por el área. Ahora tenemos los datos de velocidad y el diámetro de la tubería, con eso podemos hallar el área. Nos queda hallar el volumen específico. Primero, la velocidad que tenemos que era 4 metros sobre segundo y el área es radio cuadrado, que es diámetro sobre 2 al cuadrado por pi, que sería en total 0,031416 metros cuadrados. Ahora, para hallar el volumen específico tenemos que hacer uso del valor de R, de la constante R, que es igual a 0,5183 kJ sobre kilogramo por Kelvin. Y tenemos que usar también los valores de presión y temperatura. Tenemos esta fórmula de acá, presión por volumen específico es igual a la constante R por la temperatura. Ahora, ¿qué hacemos acá? Tenemos que las unidades de R son kilojoule sobre kilogramo Kelvin. Pero para tener esta ecuación de acá tenemos que desglosar la unidad de kilojoule en kilopascal por metro cúbico. Ya, esto de acá es una igualdad de unidades. Tengo que hacer esto en tal modo que compramos la igualdad de unidades. Tenemos que presión por volumen específico es igual a la constante R por la temperatura, es igual a kilopascal por metro cúbico sobre kilogramo, es igual a kilopascal por metro cúbico sobre kilogramo Kelvin por Kelvin. Todo esto se iguala y ya, está comprobado. Y ahora podemos pasar a calcular el volumen específico. Tenemos la presión inicial, que es 105 kilopascales por el volumen específico, que es la incógnita que debemos hallar. Es igual a 0,5183 kJ sobre kilogramo Kelvin por 300 Kelvin, que es la temperatura de entrada. Esto nos daría un volumen específico de 1,4808 metro cúbico sobre kilogramo. Ahora tenemos estos datos que necesitamos. Tenemos el volumen específico, la velocidad y el área. Y entonces el flujo másico, la velocidad máxima nos va a salir, multiplicando el flujo volumétrico entre el volumen específico, nos va a salir 0,08486 kilogramos sobre segundo, que lo podemos redondear a 0,085 kilogramos sobre segundo aproximadamente. Y tenemos la respuesta de la A. En la B nos pedían la temperatura de descarga. Ya. Para hallar la temperatura de descarga tenemos que hacer uso de los datos conocidos de la temperatura de entrada y las diferentes presiones al entrar y la salida y el K. ¿Qué tenemos? Tenemos de la teoría van a entender esto, que la presión elevado a la 1 menos K por la temperatura elevado a la K es constante, ¿ya? Para todas las presiones y las temperaturas que están entre ellas, que están relacionadas entre ellas. Ahora, tenemos esta fórmula de acá, temperatura 2 sobre temperatura 1, que es temperatura de salida de descarga, sobre temperatura de entrada es igual a la presión de descarga sobre la presión de entrada, todo esto elevado a la K-1 sobre K. ¿Ya? De esto acá podemos sacar esto. Pasamos esto a multiplicar y nos quedaría que esta es la incógnita que tenemos, temperatura de descarga es igual a temperatura de entrada por presión 2 sobre presión 1 elevado a la K-1 sobre K.
Entonces, temperatura de descarga es igual a 300 Kelvin por 700 sobre 105, bueno, kilopascales se van entre sí, elevado a la 1,321 menos 1 sobre 1,321. Esto acá nos da una respuesta directa. Tenemos que la temperatura de descarga es igual a 475,6956 Kelvin. ¿Ya? Y ya tenemos la respuesta de la B. Ahora tenemos que hallar la respuesta de la C, que nos dice la potencia requerida, ¿ya? Para que suceda todo esto. Ahora acá no tenemos que hacer casi nada de trabajo de tablas, full cálculo. Y bueno, para la potencia requerida tenemos la siguiente fórmula. El flujo de trabajo, que será la potencia, más el flujo de calor, es igual al flujo másico por la diferencia de entalpía, porque es un sistema abierto, no es un sistema cerrado, por eso se usa la diferencia de entalpía. Pero tenemos que, como recalqué antes, se trata de un proceso isentrópico. Por lo tanto, es un proceso adiabático e internamente reversible, por lo que la diferencia de calor, por ser adiabático, tiene que ser igual a cero. Y con eso tenemos que la diferencia del trabajo, es igual al flujo másico por la diferencia de entalpía. Tenemos el flujo másico, lo calculamos antes, y ahora tenemos que hallar la diferencia de entalpía entre los dos estados. Para hallar esta diferencia de entalpía usamos el valor del Cp en esta fórmula. Tenemos que la diferencia de entalpía, o sea, entalpía en estado 2 menos entalpía en estado 1, es igual a la integral desde la temperatura de salida a la temperatura de entrada del Cp en la diferencial de temperatura. ¿Ya? El Cp es un valor constante, por lo tanto, bueno, tenemos esto igual, integral desde la temperatura 2, que es 475,6956, que le hemos calculado antes, desde la temperatura de 300, que es la temperatura de entrada. Ya el Cp es 2,1347 por la diferencial de temperatura. Esta integral nos va a salir, bueno, ya 2,1347 en kilojoule sobre kilogramo Kelvin, que son las unidades del Cp, por la diferencia de temperatura, o sea, por temperatura 2 menos temperatura 1, que sería por 475,6956 menos 300 Kelvin. Todo esto que nos va a salir, diferencia de entalpía es igual a 375,05739 kJ sobre kilogramo. Ahora, con este valor ya tenemos todos los valores para hallar la potencia que es igual a flujo másico por la diferencia de entalpía, que sería flujo másico 0,085 kilogramos sobre segundo, que hemos hallado antes, por 375,05739 kJ sobre kilogramo, que hemos hallado antes, que es igual a 31,8798 kJ sobre segundo. Esta unidad es igual a kilowatt. Por lo tanto, la respuesta del ítem C sería la potencia requerida es igual a 31,8798 kW. Y bueno, esta sería la solución de la primera pregunta. Es un poco engorroso de ver, tienes que tener mucha práctica teórica para hacer todo esto, pero no es tan difícil. En un siguiente video les estaré trayendo la segunda pregunta, que es un poquito más compleja. Bueno, gracias por ver, espero les pueda servir de ayuda.